Dice ahí la palabra del Señor. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me dejen un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oremos. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz. Permite que seamos edificados, retados a través de ella, Señor. Sé también con la exposición, permite que sea clara para tu iglesia y que nuestros oídos estén atentos para recibirla. Sé con el instrumento humano también, que tu gracia sea con él para exponerla. En Jesús, amén. No entiendo cómo a un hombre tan fiel, tan dedicado, puede pasarle algo así. Esas son las palabras que compartía con nosotros el chofer de un carro hace poco tiempo, en un viaje que íbamos. Él contaba la historia de un creyente que él conoce y que según él era un hombre muy dedicado, muy entregado a la obra, muy entregado a servir al Señor y que había tenido una muerte trágica. Y él decía: yo no entiendo cómo es que a alguien tan dedicado, que sirve tanto al Señor, que servía tanto al Señor, puede pasarle algo así. Muchas veces nosotros nos preguntamos lo mismo. Y es porque de alguna manera se nos ha introducido en nuestra mente la idea, la falsa idea de que hay una relación directa entre ser fiel al Señor y tener una mejor vida aquí en este mundo. Que en la medida en que nosotros servimos y nos entregamos a Cristo, a nosotros debería irnos mejor. Y como que hay una desconexión entre pasar problemas y dificultades y servir a Cristo. Y es todo lo contrario. Esa visión de cristianismo bendecido y en victoria que muchos han proclamado, que muchos han cantado, no es la versión de la Biblia, no es el cristianismo de la Biblia. Para muchos, promover este tipo de cristianismo es parte de una estrategia para ganar personas. Ven a Cristo, ven, vas a ser bendecido, tu vida va a ir mejor, tu matrimonio va a mejorar cantidad, vas a prosperar, vas a tener éxito. Ven a Cristo, aquí está la solución para tu vida, pero eso es completamente falso. El evangelio no promueve eso. El verdadero evangelio, el evangelio de la Biblia, promueve un llamado a un discipulado que es sacrificial, que implica un costo y un costo muy grande. Y de eso, hermanos, vamos a estar hablando en el texto de esta mañana. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La iglesia crece, el reino se expande, pero crece y se expande a través del sacrificio, a través de la renuncia, a través de las pérdidas de aquellos
que le sirven de aquellos que siguen. Antes de decirte la verdad de este pasaje, quiero ponerte en contexto, quiero que entiendas un poquito cómo funciona esta historia. Y yo creo que ustedes, antes de que yo diga la verdad del pasaje, ustedes van a estar muy seguros de qué trata este pasaje. Casi que cuando yo le digo van a decir, van a ver la casa porque van a estar bien claros de lo que trata. Cuando estuvimos la semana pasada, cuando el pastor Iván predicaba la semana pasada, el texto de la semana pasada terminó en la misión de los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús enviando a los 12 discípulos, dándole autoridad para ir, para proclamar el evangelio. Y eso termina ahí en el versículo 13 de este capítulo 6. Si ustedes se dan cuenta, viene ahora la historia de Juan el Bautista y después vuelve a retomar el versículo 30 con los discípulos otra vez. Dice en el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si usted se da cuenta, si tú empatas cómo terminó el pasaje anterior y cómo comienza este que viene después, casi que puedes seguir la misma narrativa como si no pasara nada. Entonces tú ves de pronto que Marcos ahora empieza a hablar de Juan el Bautista y tú te preguntas, ¿y ahora esto qué tiene que ver? Eso es algo propio que Marcos hace mucho. Encapsula, envuelve relatos dentro de una narrativa que él viene tratando. Entonces, si él está hablando y él está narrando lo que pasa con los discípulos, el envío, la misión que Jesús le está dando, la comisión, la autoridad que le está dando para ir y hacer la obra, y de pronto en medio de eso él te pone un relato que trata del martirio, de la decapitación de este siervo. ¿Qué tú crees que Marcos aquí, inspirado por el Espíritu, lo está diciendo a los lectores? ¿Qué ustedes creen? Les va a costar. Vamos a hacer la obra, el reino va a seguir creciendo, la obra se va a expandir, el reino va a crecer, nada va a detener la iglesia. Pero hay que entender que para los discípulos de Cristo eso tiene un costo. Hay que entender que para aquellos que son fieles eso tiene un costo. Hermanos, la verdad de este pasaje es la siguiente. La fidelidad tiene un alto costo. La fidelidad a Cristo tiene un alto costo. Y quiero que tenga así el apellido. No es un costo, es un alto costo. Porque puede ser incluso la vida. Y que esta historia la vamos a dividir en dos partes. Los versículos 14 al 16, nosotros vamos a ver ahí el impacto de una vida fiel. 14 al 16, el impacto de una vida fiel. Y el 17 al 29, vamos a ver entonces más específicamente el costo de una vida fiel. El impacto y el costo de una vida fiel. Vamos entonces a los versículos 14 al 16. Los versículos 14 al 16 retoman ese acontecimiento de los discípulos predicando, proclamando, haciendo la obra. Y noten cómo comienza el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. La fama de Jesús se estaba haciendo ya bien clara para muchos. Tan clara que estaba llegando entonces a las altas esferas políticas de la sociedad. Comienza el rey Herodes a oír que Jesús era famoso, que Jesús estaba haciendo cosas, y usted obviamente puede entender por qué está ocurriendo esto. Antes, miren cómo ha ido comenzando todo. Juan vino como un precursor del Mesías, después Jesús comienza su ministerio, ahora Jesús llama a 12, y lo que ya Jesús estaba haciendo, los milagros, las enseñanzas, ahora se multiplican ¿por cuánto? Por 12. Ahora el impacto que está ocurriendo es mucho mayor. Cuando Herodes escucha estas noticias, y vale aclarar algo, Herodes no era rey. ¿Okay? Herodes no era rey. Herodes era hijo de un Herodes que sí había sido rey, Herodes el Grande, que si usted ha leído, obviamente las historias, fue el hombre que mandó a matar a los niños cuando supo que había nacido Jesús, ¿verdad? Ya usted puede ir notando cómo a las eminencias de este mundo, a los poderosos que se creen dueños del mundo, que no son dueños porque el único dueño es Cristo, les preocupa cuando alguien amenaza su poder y su autoridad, su gobierno. Herodes el Grande había sido un asesino porque tenía temor de perder su poder. Ahora Herodes Antipas, uno de sus hijos, cuando Herodes el Grande mandó a dividir el reino en 4 para darle a sus hijos. Y Herodes Antipas, que es este Herodes que vemos aquí, era gobernador de Galilea y Perea específicamente. Era un gobernador de una región. Él no era rey.
Entonces, ¿por qué Marcos le dice el rey Herodes? Quizás porque Marcos está siendo sarcástico con él. Si te gusta ser el rey, pues el rey Herodes, quédate con tu título, quédate con la gloria de este mundo. Puede ser de una manera sarcástica, o quizás porque aunque Herodes no era el rey, así se hacía llamar él. Cuenta los historiadores que Herodes exigía a sus súbditos que le llamaran rey. Y fue una de las cosas que consumió su vida, la pasión por llegar a ser rey, cosas que nunca logró, porque nunca se le permitió reinar. Ese era este hombre. Este hombre está preocupado, está intrigado con la persona de Jesús, pero nota por qué es que a él le preocupa a Jesús. No es Jesús en sí mismo. A él le preocupa que Jesús les recuerda a Juan el Bautista. Herodes está preocupado porque cuando ve a Jesús, él cree que es Juan el Bautista. Y mira el énfasis que en los versículos 14 al 16 se le hace a esto. Comienza diciendo que cuando él oyó la fama, dijo, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Después en el versículo 15 nos dice la opinión que tenían algunos. Algunos decían, otros decían que era Elías. Otros decían que era un profeta o alguno de los profetas. La idea en esto es más bien, una mejor traducción sería, otros dicen es un profeta como los antiguos profetas, como esos antiguos profetas. Y vuelve otra vez, al oír esto Herodes dijo, este es Juan que yo decapité. O sea, la idea es, a mí no me importa lo que digan los demás, lo opinen, para mí este hombre es Juan que volvió a la vida otra vez. Y esto, hermanos, a mí me dice varias cosas. Primero, que Juan causó un impacto profundo en la vida de Herodes. Juan causó un impacto profundo en la vida de Herodes. Herodes estaba obsesionado con Juan. Quizás por remordimiento, porque lo había asesinado. Pero la misma narrativa, si tú lees un poquito más adelante, por ejemplo, el versículo 20, dice que Herodes le temía a Juan, porque sabía qué cosa, que era justo y santo. Y le oía perplejo, pero le escuchaba, le gustaba escucharlo, porque sabía la clase de hombre que era. Cuando Herodes oye de Jesús, haya una armonía tal entre lo que se está contando de Jesús y lo que él había vivido con Juan, que a él no le cabía en la cabeza otra cosa que no fuera, este tiene que ser el mismísimo Juan, que resucitó. La única diferencia es que aquel que yo maté no hacía milagros y este está haciendo milagros. Así que la única explicación es resucitó y por eso, santo como dicen, más fuerte, por eso actúan esos poderes en él, por eso estamos viendo eso. Hermano, ¿sabe lo que a mí me dice eso? No sé si tú puedes ver lo que yo estoy notando en este pasaje. Y es que Juan cumplió también su rol como precursor del Mesías, que cuando el Mesías vino, este rey obsesionado no pudo notar una diferencia, no pudo notar una brecha entre lo que Juan había anunciado y lo que se estaba anunciando ahora. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Fidelidad. A eso se le llama fidelidad. Juan fue un hombre fiel. Y ese hombre fiel trajo un impacto. Y tú dices, sí, pero el rey no se convirtió. Es que a veces pensamos que el impacto que produce la fidelidad tiene que ser que las personas crean y se conviertan. Que las personas también conozcan que hay un rey, que es Jesús, que son culpables y que merecen la ira de Dios. Eso también entra dentro del impacto que nuestras vidas debería causar en este mundo. La vida de Juan produjo ese impacto. Hermanos, nosotros sabemos que la vida de los hombres fieles trae un impacto. Cada domingo, siempre, nosotros terminamos hablando, ya sea en los cantos, nuestras conversaciones, del impacto que hombres han traído a nuestras vidas. ¿Cuántos años llevamos nosotros hablando de Spurgeon? ¿Cuántas veces no nos reunimos y recordamos a hombres como R.C. Sproul? ¿Cuántas veces nosotros no contamos, aquí mismo, ahora mismo, Frankie nos contaba ahora en el tiempo de oración y nos hablaba de otro gran hombre de Dios, de Martin Lloyd-Jones? Pues son hombres que pasan los años y su impacto no termina. ¿Por qué? Porque eran grandiosos, porque eran inteligentes, porque eran elocuentes, ¿no? Porque eran fieles. Porque eran fieles, porque pagaron el precio de ser fieles y su vida trajo un impacto. Su vida impactó
la vida de otros creyentes a través de la historia. Hermanos, cuando nosotros somos fieles podemos tener la seguridad de que nuestra vida va a tener un impacto más allá de nosotros mismos. Y es algo paradójico, pero en la vida cristiana se gana perdiendo. En la vida cristiana se gana perdiendo. Cuando ves a este hombre decapitado, a este hombre que pierde su cabeza, cualquiera podría pensar que este es un hombre fracasado, pero este es el héroe de esta historia. Desde el punto de vista humano. Porque el héroe en definitiva, ¿quién es? Dios, por supuesto, que es quien recibe toda la gloria, Jesús. Pero desde el punto de vista humano, este es el hombre que, a diferencia del rey, que parece salirse con la suya y de su mujer egoísta, de su mujer avariciosa, este es el hombre que realmente está ganando. Porque Herodes, aunque está diciendo algo que no ocurrió, él resucitó, está sin saberlo diciendo algo que sí va a ser una realidad en la vida de Juan y de todo creyente. Hay una esperanza para nosotros. No perdemos cuando perdemos desde el punto de vista del mundo. Al contrario, nosotros ganamos. Cristo gana. La victoria es de Él. Hermanos, yo quiero preguntarte algo a ti. ¿Cómo estás viviendo tú el poco tiempo que el Señor te ha dado en este mundo? Que pensamos que es mucho. Que pensamos que tenemos la vida por delante y cuando vamos a ver ya estamos montados en los 40. Yo lo digo por mí, estamos montados en los 40 ya. La vida se nos va. ¿Cómo estás viviendo esta franja de tiempo que el Señor te ha dado en este mundo? ¿Para qué la estás viviendo? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Cómo estás gastando tu vida? Como decía Eddie ahorita en la alabanza, ¿cómo estás gastando tu vida? ¿En qué la estás gastando? ¿Estás siendo tú fiel? ¿Hay algo en este mundo que valga más la pena que servir a Cristo? ¿Has encontrado tú algo que valga más la pena? ¿Has encontrado un tesoro más valioso que Jesús? ¿Has encontrado una causa más noble, más gloriosa que la causa de Cristo? ¿A qué le estás entregando tu vida? ¿En qué la estás gastando? O más bien te voy a decir, ¿en qué la estás malgastando? Porque si no es en la causa de Cristo, la estás malgastando. El Señor no nos puso en este mundo y no nos llamó a gastar nuestra vida para este mundo que perece. Por cierto, hace poco leía la historia y esa es la reflexión que sacaba. Leía la historia, no escuchaba. ¿Cuántos recuerdan al encantador de perros? Saben que lo condenaron a cadena perpetua, ¿verdad? Ah, se asombran, ¿verdad? La conclusión que yo sacaba era la siguiente: lo condenaron a cadena perpetua porque ahora resulta que sus métodos dañaban a los animales, le causaban trauma y el hombre era un abusador, y todas esas personas que se beneficiaron de él y que lo alababan y que lo exaltaban y por cuya causa ganó tanto dinero y se hizo tan rico porque amasó una fortuna de millones de dólares con su programa de televisión y su entrenamiento de animales. Ahora todas esas personas han salido a decir que el hombre es malo, que el hombre le dañó a los perros, que los maltrataba. ¿Por qué este mundo es así, hermano? Porque tú puedes ganar todo en este mundo y de la noche a la mañana lo pierdes todo. Eso es una vida perdida. Eso es un fracaso. Y muchas veces estamos dispuestos a gastar la vida en todas estas cosas, en tener un poquito de gloria, en tener un poquito de más de dinero, en tener un poquito de más de placer y de deleite en este mundo, y estamos perdiendo realmente la vida. No estamos gastándola realmente lo que deberíamos gastarla. Y no se trata de que salgas del mundo, y no se trata de que ahora salgas hoy y digas, voy a dejarlo todo porque voy a servir a Cristo, voy a estudiar en un seminario. No se trata de eso. Se trata de que seas fiel donde Dios te ha puesto. Se trata de que si eres ama de casa, tú seas fiel en tu casa, con tus hijos, instruyas a tus hijos, eduques a tus hijos, les muestres el evangelio a Cristo. Que si tienes un trabajo secular, en tu trabajo tú seas fiel a Cristo. En tu escuela, en el lugar donde Dios te ha puesto, tú puedas ser un hombre y una mujer fiel. De eso se trata. No se trata de salir del mundo. Se trata de ser lo que hemos sido llamados a ser, donde Dios nos ha puesto. Si hoy tú murieras, ¿qué se diría de ti? Si hoy tú murieras, ¿qué dirían los demás de ti? Te voy a decir los que están más cerca de ti. ¿Qué dirían los hijos de ti? Papá vivía para esto.
Papá estaba apasionado por el reino de Dios. Papá estaba apasionado por el evangelio, estaba apasionado por la obra de Dios. O papá vivía para acumular más dinero. Papá estaba obsesionado con su trabajo. Papá estaba obsesionado con su prestigio. Papá estaba obsesionado con esto. ¿Con qué van a decir tus hijos de ti? Los que están más cerca y mejor te conocen. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? Hay un himno bautista, ya que estamos hoy de himnos, que dice que nos hay infieles los que vienen luego. Que nos hay infieles los que vienen luego. Entonces, hermanos, hemos visto entonces en primer lugar los versículos 14 al 16 y tenemos ahí el impacto de una vida fiel. Es como una especie de introducción a la narrativa, pero el fuerte de esta historia no es el impacto que pudo haber causado Juan en la vida de Herodes o cómo Dios lo pudo haber usado en un momento determinado, sino en el costo, realmente en el costo de esa vida fiel. Ese es el fuerte, ese es el punto más central y crucial en esta narrativa, el costo que tiene vivir fiel a Cristo. Y los versículos 17 al 29 nos narran entonces los acontecimientos que condujeron a la muerte de este hombre de Dios. Miren, Herodes, como ya hemos visto, era un hombre avaricioso, era un hombre con ansias de poder, de prestigio. Herodes dice aquí que había tomado la mujer de quién, de su hermano, ¿verdad? De su hermano Felipe. Se cuenta la historia que Herodes había hecho estancia en la casa de Felipe en un viaje. Allí conoció a Herodías y le gustó la mujer. Como Herodes se creía un hombre grande y poderoso, pues no tuvo ningún problema en decirle, vámonos conmigo. Y la mujer, que era una mujer también avariciosa, deseosa de poder, encontró la oportunidad perfecta para seguir escalando en la sociedad. Así que esta mujer abandonó a ese hombre, se unió a Felipe, a Herodes, a quien lo hizo divorciarse de su anterior mujer, provocando un conflicto entre naciones y demás cosas de la historia que después usted puede leer. El tema que quiero que entienda que cuando Juan ve esto como hombre de Dios, como varón justo, como hombre fiel, Juan no le pasó la mano. Juan le dijo, tú eres un pecador. A ti no te es lícito, dice Marcos en el versículo 18. Juan le decía a Herodes, no te es lícito, tú no tienes el derecho de tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué Juan decía eso? Porque la Escritura lo decía. El Levítico enseña de que no estaba permitido tomar la mujer de tu hermano. Aparte del adulterio, de todas las cosas que habían pasado, pero no era lícito, estaba pecando. Y yo quiero que entiendas que Juan se está metiendo con un hombre poderoso, con el hombre que, como puedes ver, tenía toda la autoridad para encarcelarlo y quitarle la vida. Y Juan le dijo, tú no puedes tener la mujer de tu hermano. Lucas dice que no solamente le decía esto, dice que le acusaba de todas sus maldades. Juan no le dejaba pasar una. Y note que no dice que Juan, en el versículo 18, le dijo, lo cual hubiese sido un acontecimiento puntual en un momento determinado. Dice que le decía. ¿Sabe lo que significa eso? Que constantemente estaba arriba de Herodes. No puedes hacerlo. Eres un hombre pecador. Eres un hombre impío. Y tienes que arrepentirte. Y tienes que dejar de hacer eso. Por eso Herodes entonces, ¿qué hizo? Mandó a encarcelar a Juan. No se atrevía a matarlo, porque lo respetaba, le tenía temor, porque sabía que era un hombre justo. Pero Herodías, que algunos la comparan con Jezabel, con esa mujer malvada del Antiguo Testamento, sí quería ir un poquito más allá. Entiende que si Herodías se había casado con Herodes para tener estatus social y Herodes escuchaba a Juan que iba a pasar, que Herodías iba a volver otra vez, iba a perder todo lo que ella había logrado, entonces Herodías no quería saber nada de Juan. Así que mientras más rápido pudiera deshacerse de Juan, mejor. Así que buscaba la oportunidad que se le dio en la fiesta del rey Herodes. En la fiesta del rey Herodes, la hija de Herodías baila. Algunos dicen que es su hijastra, otros dicen que era su hija biológica, eso no se sabe. Lo cierto es que esta muchacha, que según los estudiosos no debería tener más de 17 años, por ahí debía estar bien jovencita, tiene un baile que obviamente debe haber sido un baile sensual. ¿Pastor, de dónde usted saca eso? Eso lo dicen los estudiosos. No se asombre porque sea un baile sensual, porque estamos viendo la corrupción y la inmoralidad que ya caracterizaba la familia o la vida en la que se desenvolvía Herodes. Estamos hablando de un baile que causó el agrado de los hombres. Era una fiesta donde obviamente ni la mujer estaba, era una fiesta de hombres. Esta muchacha baila
pudiera ser algo, una oportunidad que se le dio, o pudiera ser algo premeditado. Pero la prontitud con la que la muchacha sale y le dice, dime qué le pido, parece sugerir de que era algo bien orquestado y bien masticado por esta mujer para tener la oportunidad de deshacerse de Juan. Herodes, como con sus aires de grandeza, le dice a la muchacha, bueno, pídeme lo que tú quieras hasta la mitad de mi reino. Eso es una frase para los que toman todo literal, eso es una frase que es una especie de dicho popular. Pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Eso es como decir, pídeme lo que quieras, que lo que sea yo te lo doy. Es una frase popular. En el Antiguo Testamento lo vemos también cuando Esther creo que va al rey y le dice, pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino. Es una frase que dice, te voy a dar lo que tú pidas, ¿no? Pide por esa boca que voy a complacerte. Bueno, ya ustedes conocen la historia. Esta muchacha pide la cabeza de Juan el Bautista y es así como Juan entonces pues parte y termina ahí lo que es el ministerio físico de Juan en este mundo. Quizás ahora tú te digas y te preguntes, bueno, pastor, pero eso es ahí. Ya pensar en que Juan fue decapitado y entonces estar pensando en que nosotros hoy y que hay que pagar un costo, eso como que quizás no tiene mucho que ver con nosotros hoy. Bueno, quizás nosotros tenemos que hacer un recorrido por algunos textos de la Biblia y tenemos que pensar un poquito en la historia y entender lo que está pasando aquí, lo que tiene que ver esto con nosotros. Primero quiero que notes que lo que está pasando aquí está anticipando la muerte de Jesús. Juan en esta historia anticipa la muerte del propio Señor Jesucristo. Cuando tú ves los versículos 14 al 16, cuando dice, oyó la fama de Jesús y se recordó de Juan, es como, la narrativa no lo dice, pero como que nos está dejando ver, vienes por el mismo camino, así que es probable que tienes un destino, espera lo mismo. En cierto sentido, Juan está anunciando, está presagiando de alguna manera lo que va a ocurrir posteriormente con Cristo. Y es increíble porque las similitudes son tremendas. Ambos fueron condenados por un rey que no tuvo el valor y el coraje de negarse a la petición de otros y que consideraban que estaban condenando a un hombre justo. Porque este Herodes está condenando a un hombre a quien él considera justo, pero que no tiene el valor de negarle a esta mujer, a esta muchacha lo que está pidiendo. Y Jesús fue condenado también por un hombre que no tuvo el valor de decirle a la multitud, yo no voy a condenar a un hombre injusto, que simplemente se lavó las manos. Hay paralelos en la vida de ambos. Está anticipando la muerte de Jesús. Y yo quiero que tú te preguntes y tú respondas a esta pregunta. ¿Fue la muerte de Jesús un fracaso? ¿No, verdad? Es a través de la muerte que Jesús logró la victoria para su pueblo. Es a través de la muerte que Él logra la vida para nosotros. Es a través de su muerte y resurrección que hoy nosotros podemos tener vida y vida abundante. Es a través de su muerte y resurrección que no solo Juan va a resucitar, sino todos nosotros un día seremos levantados también. Pero nosotros tenemos que entender que lo que ocurre con Jesús se proyecta también para aquellos que le siguen. Todo aquel que sigue a Jesús está siguiendo a aquel que fue despreciado y desechado, y los seguidores de Jesús cargamos nosotros con el mismo destino, por decirlo de alguna manera, de que todos nosotros vamos a estar en el foco, vamos a estar en la mira de un mundo que aborrece a Cristo, que aborrece la verdad. Y Jesús en varios pasajes de la Escritura les recuerda a sus seguidores que esto es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, Juan 15, versículos 18 al 20, Jesús dice allí, si el mundo los aborrece, sepan que ¿qué? Que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué va a pasar con los que siguen a Jesús? ¿Van a estar bendecidos y en victoria? ¿Les va a ir bien? ¿El mundo nos va a aplaudir?
El mundo va a decir que gente más buena, que gente maravillosa. Queremos más personas así en Cuba. Sí, que se llene de iglesia porque queremos gente así, tranquilita, que están cantando en sus iglesias, que no se meten con nadie, que quieren lo mejor, que quieren buscar el bien de los demás. No, el mundo nos ve como una peste. El mundo te odia, el mundo nos odia porque nosotros no somos del mundo y cuando tengan la oportunidad de sacarnos del medio nos sacan porque no nos quieren. Eso tenemos que meterlo en nuestra cabeza. Nosotros somos y seremos odiados del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos que no esté dispuesto a negarse a sí mismo y a tomar su cruz. ¿Qué cosa? No puedes ser mi discípulo. No es que no debes, es que no puedes. Tomar la cruz significa estar dispuesto aún a morir. Si tú no estás dispuesto a morir por Cristo, no puedes ser su discípulo. No puedes. Porque ese puede ser la última de las consecuencias, pero es una consecuencia probable para un hijo de Dios. La vida se puede perder por Cristo. Segunda de Timoteo 3:12, Pablo le dice a Timoteo, y todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a ser próspero. No, padecerá persecución. ¿Quién no va a padecer persecución? El que no quiere vivir piadosamente, el que no quiere ser fiel, el que se acomoda, el que no dice la verdad porque tiene miedo, porque va a perder el trabajo, porque va a lucir mal, porque lo van a criticar, porque van a decir tonto, estúpido. Ese no va a ser fiel. Y ese, por supuesto, no va a padecer persecución porque va a estar acomodado, metido dentro del mundo, tratando de fingir, tratando de vivir y acomodar en un mundo en el que no podemos acomodar porque no somos del mundo. Y ya en la lectura bíblica que leíamos ahorita de manera más específica, el que no aborrezca padre, madre, familia, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pastor, tengo que odiar a mi familia. No es eso lo que quiere decir. Quiere decir es que si estimas a tu familia, a tus posesiones y aún tu propia vida la tienes en más estima que Cristo, obviamente no vas a poder ser discípulo porque en este camino vas a perder padre, madre, familia, vas a perder posesiones y puede ser que pierdas la vida. Y yo sé que es triste. A veces nuestros propios padres e hijos nos van a dar la espalda. ¿Y qué vas a hacer? Hermanos, tenemos que ser conscientes que seguir a Cristo tiene un costo, pero a pesar de eso, vale la pena. A pesar de eso, vale la pena. Valió la pena para Juan y vale la pena para todos aquellos que queramos seguir a Cristo, que queramos ser fieles en un mundo donde nosotros, en este mundo donde hemos sido puestos. Dice Mateos 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Escucha el versículo 25. El que quiera salvar su vida, ¿qué cosa? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué cosa? La hallará. Dice el versículo 26, ¿qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Tú quieres ganar la vida o la quieres perder? La paradoja de la vida cristiana es que para ganarla tienes que perderla aquí y ahora. Tienes que perder tu vida. ¿Eres consciente tú del costo de ser fiel a Cristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por la gloria de Él? Sí, pastor, quiero pagar el precio. Así dijo Pedro. Señor, voy a morir. Y el Señor le dijo, ay, Pedro, tú no sabes lo que tú pides. Hoy me negarás 3 veces. Muchos de nosotros a veces decimos, sí, yo quiero pagar el precio. Pero no estamos dispuestos a dedicar a perder un poco de nuestro tiempo para servir a Cristo y para la obra de Dios. Sí, yo estoy dispuesto a dar la vida. Sí, pero no estoy dispuesto a quitarme de mis posesiones. Sí, yo estoy dispuesto a dar la vida. Sí, pero no estoy dispuesto a invertir en el presente para el reino de Dios. Entonces sí, voy a perder la vida,
pero me molestan las pequeñas cosas que pueda hacer por Cristo. ¿Realmente tú crees que vas a dar la vida? ¿Realmente crees que cuando tengas el cuchillo en el pescuezo vas a dar la vida? Sí, pero yo dije pescuezo porque esa es la palabra popular. En el cuello, ¿verdad? ¿Tú crees que vas a dar la vida de verdad cuando tengas el cuchillo aquí? Es fácil decirlo cuando estamos tranquilamente aquí sentados y nadie se mete con nosotros. Pero cuando vengan los problemas, como ocurrió años atrás cuando empezaron a perseguir a los cristianos, cuando en nuestro país se abrieron las famosas UMAP, donde nuestros hermanos fueron torturados, sí, fueron torturados, recogidos en la historia y reconocido por el gobierno de que sí se hizo y que fue un error y que estuvo mal. Cuando todo el mundo se fue de las iglesias. ¿Sabe cuándo venía la gente a las iglesias? Cuando empezaron a repartir aceite y a dar comida. Pero cuando costaba y la gente perdía su trabajo, los que no eran creyentes se fueron. ¿Y quiénes permanecieron? Los fieles. Hermanos, la historia de la iglesia está regada, está bañada en sangre. A través de la historia los cristianos han sido perseguidos, han sido maltratados, han sido despojados. En el pasado, en el presente, en el futuro. Tú no lo ves hoy, pero hoy en China, en el Oriente, hay cristianos muriendo cada día. El hecho de que tú no lo sufras no quiere decir que no vaya a llegar a ti, pero todos los días. Pero amén de eso, a pesar de eso, hermano, el llamado es a morir aquí y ahora. Aunque no estés, aunque tú no pierdas tu vida física aquí y ahora, hermano, estamos llamados a perder nuestra vida para ganar a Cristo. Eso implica, si tú has entendido realmente lo que cuesta, empieza a morir ahora. A morir a tus deseos, a morir a tus anhelos, a morir a tus sueños de ser alguien, a todas esas cosas que no te van a dejar realmente vivir para Cristo. Que la triste realidad es que un día te vas a topar con que nada de eso realmente tiene un valor y que has perdido tu vida. Es indudable, hermano, que nosotros tenemos este llamado. Y hay una advertencia también en este pasaje para los incrédulos, para aquellos que se sienten bien escuchando, participando, pero no realmente entregándose. Y este es el ejemplo de Herodes. Herodes le encantaba oír a Juan, pero no pasaba de él, porque no quería dejar su prestigio, porque no quería dejar sus sueños, porque no quería dejar o perder a la mujer que le había arrebatado como trofeo a su medio hermano. Y así hay mucha gente también. Y quizás tú seas uno de ellos, que te encanta escuchar, que te sientes a gusto, pero que tú realmente no has entregado tu vida a Cristo. Y tú realmente no te has arrepentido de tus pecados y no te has puesto en sus manos. Y aquí hay una advertencia para ti también. Se puede pasar toda la vida escuchando y al final rechazar a Jesús. Y espero que también sea un recordatorio. Hermanos, quiero concluir. Y quiero concluir con la historia de uno de los himnos que hemos cantado hasta ahora. ¿Okay? Cantamos todos esos himnos. Yo he estado hoy de fiesta porque son los himnos con los que yo conocí al Señor, los himnos que cantaba cuando me convertí. Y lo precioso que tienen estos himnos es que todos tienen una historia detrás. Cuando tú las conoces, tienen una historia. Que cuando sabes la historia no los cantas nunca igual. Voy a tratar de compartirte una de las historias y después usted puede profundizar porque hay un poco de confusión en todos los detalles de la historia. Así que no tome, el pastor dijo así, no fue así. Voy a tratar de narrar y recoger todo lo que se conoce, pero no quiere decir que esté 100% en lo que ocurrió, pero en los puntos básicos de lo que les voy a contar es como se dice que ocurrió. Ok. Es la historia de un hombre llamado Noxen, un hombre que vivió alrededor de mediados del siglo XIX en la India, un poblado de Assam. Este hombre se dice que era esclavo de toda su familia y este hombre conoció a Cristo. Y este hombre fue forzado a renunciar a Jesús. A él se le dijo que si no renunciaba a Cristo, iban a matar a toda su familia delante de él y después lo iban a matar a él. Este hombre se cuenta que cuando
mataban a sus hijos delante de él. Mataron primero a sus hijos, después se dice que mataron a su esposa y finalmente a él, porque obviamente no renunció a Cristo. Él decía, entre las cosas que decían, y usted va a reconocer algunas de estas cosas: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Se dice que él decía cosas como: la cruz tengo delante, ¿y qué cosa? El mundo dejé atrás. Y cuando posteriormente los americanos y los misioneros llegaron a la India y comenzaron a predicar y demás el evangelio, y se conoció la historia, al parecer alguien recogió estos relatos y compuso este himno que nosotros cantamos ahorita. Yo quiero invitarlos en esta mañana a que canten este himno. Por supuesto, yo no voy a estar aquí, pero quiero que cuando lo cantes, lo cantes, pero conscientemente de lo que ocurrió ahí. Conscientemente de que esto no son las palabras bonitas de alguien que un día se sentó a escribir un poema. Estas son las palabras de alguien que vio morir a sus hijos delante de ellos. Esas son las palabras de alguien que vio morir a su esposa delante de él. Y quizás no como ocurriría hoy en día. Estamos hablando de una época donde te mataban con flechas, donde era más duro, más difícil. Y cántalo. Y cántalo pensando y reflexionando si tú estás dispuesto a morir por Cristo. Si estás dispuesto a morir hoy, ¿verdad? Y entender lo que cuesta servirle a Él. Que nosotros lo entendamos. Nuestra sociedad occidental, nuestro país, necesita de cristianos que se acaben de despojar de toda esa basura que nos han metido, que nos trajeron. No sé si fueron los americanos, no sé quién nos trajo toda esa basura a las iglesias de ese cristianismo light, fácil, cómodo, bendecido en victoria, como decía al inicio, y no realmente lo que es el verdadero cristianismo, que nos impide realmente vivir, sacrificarnos, estar dispuestos a entregarnos realmente por la obra de Cristo, y que nos lleva constantemente a estar perdiendo el tiempo en las vanas ilusiones de este mundo.